Ok, ya. Um, sí, entonces ya estamos grabando. Um, sí, gracias, Narciso. Entonces, es un placer poder hablar con usted de varios temas relacionados a la censura de Facebook en Brasil. Entonces, pues, gracias por la oportunidad de hablar con usted y me puede hacer cualquier pregunta de varios temas, de lo que se quiera, de lo que quiere. Sí. Sí, Harvey, realmente para mí también es un placer. Ujú. Eh, Me siento más cómodo saber que tú hablas español Ajá. y saber que puedo estar hablando con vos porque es un tema muy serio, es Sí. lo que estamos haciendo. Para muchos no es nada, Ajá. pero para aquellos que aman la libertad, realmente es serio. Y yo principalmente que soy un joven conservador liberal, Ujú. me preocupo mucho por la libertad. Y desde que te sigo en las redes, desde que comencé a ver varias materias, creo que fue desde comienzo de año, creo, Ujú. cuando hiciste la denuncia del Facebook, eh, sobre Facebook y sobre Mark Zuckerberg, Sí. eh, me pareció algo muy serio. Cuando Ujú. llegó al Congreso y después cuando comenzó a expandirse y cuando llegó a Terza Libre, acá en Brasilia, dije, Ujú. serio, realmente serio, porque cuando llega en Terza Libre, cuando te hicieron la entrevista en Terza Libre, Ujú. que ahí dije, la cosa está muy seria, está bien Sí. seria. Es muy cierto. Sí, es algo muy... Espérame tantito. Sí, es algo muy Agua. serio. Sí, es algo muy serio. Y pues sí, hace 2 meses que salió mi entrevista con Proyecto Veritas. Y yo trabajé en Facebook durante 2 años. Empecé ahí en marzo de 2018 y trabajé durante 2 años como moderador de contenido. Entonces sí, revisaba mensajes, posts, comentarios en Facebook y sí vi que censuraban mucho a los derechistas y sí, hace 2 meses que salió mi video, yo grabé con cámaras secreta en Facebook y yo grabé a mis compañeros de trabajo y pues sí, esos últimos 2 meses yo he hecho casi 60 entrevistas. Sí, entonces sí es algo muy grave. Y no y me preocupa. Una cosa que me tocó mucho, Ryan, Ujú. yo como soy un conservador cristiano, evangélico, me gusta decir que soy cristiano porque no evangélico porque divide muchas veces católicos y evangélicos. Vos dijiste una cierta vez en una reunión Ujú. que hacían como algún tipo de juego, alguna censura a imágenes de Jesús. ¿Cómo es eso? Sí, entonces, mira, como vemos en Facebook que hay muchos memes y pues también hay memes de Jesucristo que hacen burla, que hacen broma de Jesucristo. Entonces, en Facebook se permiten hacer memes de Jesucristo en la cruz de manera sexual. Entonces, eso se permite y es algo muy, muy ofensivo. Pero bueno, y para Facebook, si uno hace lo mismo con un meme musulmán, como por ejemplo un meme con Mohammed, o profeta de la religión musulmana, de posición sexual con una cabra, pues eso se borra. Entonces, ¿por qué el estándar doble para proteger más a la religión musulmana? Obviamente no queremos ese tipo de memes que son ofensivos, ¿verdad? Pero protegen más a los musulmanes que a los cristianos. Y mucha gente se ofende también por los memes cristianos, pero solo uno de ese tipo de memes lo quita Facebook, solo lo quita para la religión musulmana. Entonces sí, es algo importante y también otro tema importantísimo es eso del aborto y hay muchos cristianos y católicos en Brasil también que defienden la vida y sabemos que un bebé, un feto, pues es una vida
que si no nos metemos, pues va a nacer el bebé si no intervenimos. Exactamente. Y para Facebook, la política de Facebook, la política orientação de Facebook, dice que un feto no es un ser humano y que un aborto no es una muerte violenta. Entonces, obviamente Facebook sí toma un lado de asuntos políticos y ellos están diciendo que para ellos un aborto no es una muerte violenta. Eso debería preocupar mucho porque ya sabemos con evidencia que Facebook no es una plataforma neutra y están, Solo para sí, no cortarte, Harvey, sí, discúlpame lo que voy a decir, pero eh, sacame una duda. Facebook nació del Valle de Silicio, ¿no? ¿salió de qué? Del Valle de Silicio. Baile de Eh, servicio. del Valle del Silicio, el lugar donde Valley Silix. Oh, ya, sí, sí, así es, sí, San Francisco, ajá, Silicon Valley, sí, ajá, Y yo estuve estudiando un poco de el Valle de Silicio ujú. y creo que grandes empresas que salen de ahí son más para la izquierda, ¿no? Son más globalistas, ¿no? Sí, Eh, sí, la mayoría. De hecho, un amigo mío que se llama Zach Voorhees, él trabajó como ingeniero para Google. Y sí, Google, Facebook, YouTube. Bueno, Google es dueño de YouTube. Pero sí, la mayoría de esas compañías, Twitter también. Twitter hasta ha censurado el presidente Trump mismo. Entonces, um, sí, debe ser, todas esas compañías, para trabajar ahí como ingeniero, la mayoría de los empleados son izquierdistas. Entonces, los que diseñan la política de Facebook, la orientación de Facebook, sí. son izquierdistas. They're all left people. Entonces, sí, es algo que nos preocupa también. Sí. No, y para no cortarte, Harvick, porque acá la persona importante eres tú. Y yo no soy el foco, tú eres. Y yo quiero que las personas que me siguen en el Facebook, en el Instagram, y sepan, porque yo cuando comencé el canal en 2013, no sé por qué razón, motivo o Ujú, circunstancia, Twitter me censuró, así que hice mi cuenta, sí, eh, no pude abrir más. Ahí después sí. creo que 2014 o 2016 abrí otra cuenta y por uno o dos años eh, Ujú, eh, no podía postar, yo comentaba alguna cosa, escribía alguna cosa, si yo escribía alguna cosa contra un partido político de izquierda, no ujú, enviaba, sí. yo comentaba, no enviaba, Ujú. y no sé, porque una vez hice un reclamo a Sí, Twitter. sí, lo están haciendo a todos. Yo estaba hace una hora, estaba hablando con un amigo aquí en Estados Unidos y él tenía una página que llega a casi 60 millones de seguidores y a él Eso, también lo estaban quitando sus seguidores y, y lo que yo vi en Facebook también era que borraban videos virales de Trump que apoyaban a Trump. Por ejemplo, había un video en el verano, perdón, en el verano de 2018, había un video de un joven menor de edad que fue atacado por un hombre y le quitó su gorra. El joven llevaba una gorra de Trump, una gorra roja, y el hombre se lo quitó, le atacó. Y entonces muestra un seguidor de Trump como víctima. Y eh, pues Facebook no quiere eso. Entonces nos dijeron que borráramos ese video, que era un video viral, vista por millones de personas, pero lo tenemos que borrar. Entonces, es otro ejemplo de lo que yo vi. Entonces, varios ejemplos de eso. Y otro ejemplo muy grandísimo es que sí, había otro senador derechista en Australia. Él se llama Fraser Anning
y había un video donde él fue atacado por un joven, fue atacado, de hecho el joven se le acercó y le rompió un huevo detrás de la cabeza. No. Sí, y el senador volteó y le cacheteó al joven varias veces. El joven era menor de edad. Y ese acto de cachetear a un joven repetidas veces va en Sí. contra de la política de Facebook. Pero Facebook dio una excepción a su misma política para permitir ese video. Entonces permiten abuso de menores para promocionar su punto de vista. Sí. Sí, y Ryan, para que aquellos que no nos siguen en el Facebook o Instagram, Ujú. tú fuiste contratado por Facebook como moderador de contenido, ¿no? Sí. Entonces, Sí, fui contratado como moderador de moderador de contenido para Facebook. Entonces yo revisaba los mensajes, yo a veces borraba contenido y en el video que salió hace 2 meses, yo tuve entrevista con James O'Keefe. Él es el presidente de Proyecto Veritas y ellos me ayudaron a que yo filmara con una cámara oculta, una cámara secreta para filmar esos documentos. Había otro documento también que permitía ataques contra hombres heterosexuales, hombres blancos heterosexuales, por no apoyar el movimiento LGBTQ. Entonces, si uno no apoya el movimiento de los gays, pues sí, está bien atacarlos, decirles que son mierda. Entonces, ese tipo de ataques se permiten por sí, Facebook. Otra vez, Facebook da excepción a su policy, a su sí. política, para permitir ataques contra hombres blancos heterosexuales. Sí. Y una cosa, Harvey, porque Ujú, yo tengo claro en los Estados Unidos tienen muy claro lo que es la libertad, ¿no? ujú. Entonces, el único punto donde ellos tienen para hacer protestas son contra, ni lo diría raza, la raza negra, ¿no? Entonces, la izquierda allá en Estados Unidos pega mucho por ese aspecto, ¿no? Por el lado de, como lo decimos acá, de la raza negra. Y yo estuve haciendo ¿cómo se dice? Un estudio también sobre eso y también parece que vamos a subir un poquito de ese contexto, pero sacame una duda. Yo creo que cuando Planet Parenthood fue, fue creado, ¿no? Fue para eh, hacer aborto de personas negras, ¿no? Afroamericanas, ¿no? ¿No? Cuando Planet Parenthood fue creado. Pero después eso fue creciendo y como que politizaron eso, Sí, ese proyecto. ¿Cómo fue eso? sí, como la fundadora de Planned Parenthood se llama Margaret Sí, Sanger. Entonces, ella lo designó como manera de purificar las razas. Entonces, en sí, ella era una racista. Y si hoy día, si vas a los Estados Unidos y sí, ves que todos los Planned Parenthood, las oficinas de Planned Parenthood, están en los lugares más pobres. Y resulta ser que en muchos lugares de esos lugares pobres, hay muchos afroamericanos, hay muchos negros. Entonces, sí, el porcentaje de abortos de negros es muy, muy alto. Entonces, si uno dice que quiere proteger a vidas negras, pues eso, debería empezar por quitar los fondos públicos de Planned Parenthood, porque nosotros exactamente. como ciudadanos en Estados Unidos, nuestros impuestos van a apoyar esa organización. Y vemos muchos movimientos, muchas protestas también hoy día de Black Lives Matter. Um, y vemos que pues, el porcentaje de negros que son matados por un policía es muy, muy pequeño. Y entonces están haciendo esto para destabilizar el país antes de la elección. Es una Sí, estrategia. Realmente
los negros en este país tienen mucha oportunidad, hay muchos atletas, uno puede salirse. Y es muy importante, como mencionó, la libertad. Entonces, sí, la gente está libre a protestar, pero en el momento que uno empieza a hacer violencia o a perjudicar propiedad, como hacer daño a la propiedad, Sí, eso ya no es protesta apacible, eso ya es un crimen. Entonces, hay que tratar a los criminales como los criminales, porque sí, es son una criminales. cosa, sí, yo apoyo el hecho de protestar, pero eso de dañar edificios es otra cosa. Sí, Claro, dañar espacios públicos, propiedad privada, propiedad pública, tanto como pública como privada. Para mí no hay diferencia. Está destruyendo algo que no le pertenece. Y el otro día, soy sincero, yo sí, soy cristiano conservador. sí. Y lo que me gusta mucho de Estados Unidos, vi un video, no sé de qué año es. Como le decimos acá en Brasil, eh, este, este grupo, ¿cómo se dice? Ese grupo, me olvidé el nombre de ese grupo que hace Ok, protestas. ok. Y ellos estaban haciendo un Oh, protesto en Estados Unidos Antifa. y Sí, antifas, sí. antifas, como decimos acá Ujú. en Brasil, antifas. Sí, Estaban haciendo, creo que eran ellos que estaban haciendo un protesto enfrente de una casa ajá. y el dueño de la casa y su esposa salieron con un arma Sí, a cierto. defender su Sí, propiedad. sí. Digo yo, ¿será, a qué punto llegamos? ¿A qué punto llegamos para Sí. que eso acontezca? Porque ellos haciendo protestos querían destruir una propiedad privada. Sí, y lo que no saben muchos en ese video, parece que los que están protestando están en la calle, pero esa calle no es una calle pública, era una calle privada. O sea, donde andaban todos los que protestaban, era Sí, una calle privada. Entonces, sí, esa pareja salió a defenderse y al fin y al cabo fueron arrestados después por el prosecutor, por los jueces de ese estado, por salir a defenderse. Y pues, pues sí, esos grupos como Antifa para Facebook no son considerados y a eso quería llegar. organizaciones criminales y lo Eh, deberían de ser. Sí, porque tenemos una parte de la política de Facebook de la orientación que clasifica ciertas organizaciones como por ejemplo, como la Mara Salvatrucha, otras eh, bandilleros. eh, Sí, obviamente sí, se organizan para hacer cosas malas. Y Antifa hace lo mismo, pero no tiene la misma categorización. sí, Um, Otra cosa que hizo Facebook fue sí, el otoño pasado, como en septiembre de 2019, Facebook permitió más ataques contra policías. Entonces, antes uno, por ejemplo, Narciso, si usted pone un comentario en Facebook y me llama a mí un puerco o algo así, pues cierto, sí, obviamente sí, como comparar a una persona a un animal, pues está mal eso. y va en contra de las reglas. Entonces, ciertas cosas se requieren que usted mismo lo reporta. Si yo digo que Narciso está flojo, Sí, está loco, y sí. yo le digo así, si otra persona, si su amigo lo reporta, no se borra, pero si usted mismo lo reporta, sí se borra el comentario. Ah, mira, Entonces hay mira, una diferencia. Y hay una gran diferencia. sí, entonces normalmente para un animal, llamar a una persona un animal, se quita de cualquier, no importa cualquier persona lo reporta, se quita. O sea, si su amigo lo reporta, se borra. Si un fulano tal, si mi tío lo reporta, se borra. Pero Facebook dijo, bueno, cuando decimos eso,
cuando llamamos un puerco a un policía, es Sí. diferente. Ellos lo calificaron Ah, como mira. diferente y se permitía. Entonces, si hay una imagen de un policía, yo ahora sí lo puedo decir que es un puerco y se queda en la plataforma, a menos que ese policía llega a ver mi comentario o los miles de Sí, comentarios sí. y los reporta cada uno por uno. Entonces, la consecuencia era que Facebook cambió la política para permitir más ataques contra la policía. Sí. Y yendo por ese mismo camino, Ryan, un tiempo atrás yo estaba asistiendo también un noticiero online Ujú. y hubo una persecución Sí. a una iglesia. No sé cómo lo dicen en Estados Unidos, que es acá le decimos testimonio de Jehová, o en Argentina como le decimos Ah, sí. testigo de Jehová. Ujú. Y, ¿cómo se dice? Un periodista decía, si nosotros no podemos permitir eso, porque si permitimos hoy que acontezca eso con esa iglesia, mañana va a acontecer con otras iglesias. Ujú. Y unos meses atrás, acá en Brasil, eh, un ministro de la Corte Suprema del Brasil, STF, Paquín, Ujú. quería moderar también, Ujú. quería moderar a los líderes evangélicos para que no tengan, como vamos a decir así en español, para que no tengan tanta influencia sobre las personas. Ajá. No sé si te Sí. enteraste de eso. Sí, creo que yo oí un poco de eso. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, una iglesia, obviamente, pues un pastor, por ejemplo, puede influir mucho a la congregación y una iglesia para mantener su estatus con el gobierno federal de Sí, impuestos, no puede, como un pastor no puede mandar a su gente o decirle a la gente a que voten de cierta manera. cierto. Y entonces tienen esa prohibición, pero igual, pues sí, vemos muchos pastores en Brasil como Silas Malafaías, que también influye mucho. Yo entrevisté con un pastor aquí que se llama Pastor Locke, Greg Locke. Yo hice entrevista, es un conservador, pero se presenta en la radio como pastor. Sí, Entonces sí. sí vemos muchos conservadores religiosos protestando. En California, en Estados Unidos, el gobernador dijo que no podían cantar en la iglesia. En serio, dijo que no Misericordia. podían cantar. Entonces, sí, son unas locuras. Quieren quitar a la gente la habilidad de expresarse, de organizarse. Y Entonces, eso. pero sí, cuéntame más, ¿de eso se trató entonces? ¿Pudieron quitar eso o están hablando de eso todavía? Pu- Sí, ¿Pudieron no, se quitar? habla todavía. Acá Ah, nosotros, ok. siempre, en las iglesias siempre se comenta eso. Cómo quieren quitarnos esa libertad. Y en principio, nosotros, como trabajamos con personas, Sí. para nosotros es muy grave eso, porque hoy es aquel grupo, Ujú. mañana otro grupo. Pues sí. Entonces, están haciendo un trabajo de hormiga, ¿no? Ujú. Y entonces, Ryan, una pregunta que me interesa mucho es Ajá. sobre cómo está yendo ese proceso en el Congreso, cómo ellos lo tomaron. Sí, entonces mira, hace un mes más o menos, por el 25 de julio más o menos, bueno, para empezar desde un principio, ¿Cierto? yo documenté mucha evidencia y eso se lo presenté al congresista Matt Gaetz, él es de Ujú. Florida. Entonces, él con esa evidencia, él metió una remisión criminal, como criminal referral, como un caso Sí, criminal al Departamento de Justicia. Entonces, cierto, puede haber como muchas reuniones en Congreso, pero muchas veces hablan mucho, pero no se hace nada y no hay cierto. consecuencias para Facebook. Y hemos visto que Facebook, pues, tiene muchísimo dinero y en el Sí, pasado han recibido multas como fines
de como $5 billones, como $5 billion de multas. Y no es nada para Facebook. 5 billion is nothing for Facebook. Yes. Entonces, Facebook está controlado por una ley que se creó en 1996, una ley que se llama, pues, de la sección 230, y Sí. gobierna cómo puede Facebook actuar como plataforma y no ser un publisher. Entonces, es como, imagínate como un biblioteca lleno de libros. Sí. Pues la biblioteca no es responsable por lo que está dentro de los libros, ¿verdad? Cierto, sí. Es una analogía muy buena. Entonces, Facebook, según la ley, Facebook puede censurar ciertas cosas, pero tiene que hacerlo de buena voluntad. Entonces, obviamente no lo están haciendo, están rompiendo la ley. Entonces, sí, estamos esperando a ver qué hace el Departamento de Justicia y ojalá que pueda haber consecuencias grandes para Facebook, para Mark Zuckerberg, porque el caso criminal para él es de Mark Zuckerberg, de lo que testificó, porque él testificó en Congreso que no hacían censura de gente. Eso fue, Ryan, eso fue en 2018. Sí, eso fue hace 2 años que él testificó, como en abril de 2018, y él dijo que no hacían censura de discurso político. Y la evidencia que yo mostré desde los últimos 2 años muestra lo contrario. Entonces lo están investigando por perjurarse, por mentir al Congreso. Sí, Oh, mira, muy serio, ¿eh? ¿No? sí, Pero como dijiste vos, muchas veces la impunidad es grande, ¿no? El sí, proceso judicial es lento. sí, a veces va lento, sí. Ryan, ¿cuántos minutos tenemos todavía? Oh, sí, tenemos tiempo, sí, adelante, sí, Ah, bueno, no se preocupe. una cosa que me interesó mucho Ujú, sobre, porque tengo anotado acá, para no ujú, perderme, sí, eh, yo voy a hablar un poco en portugués para que la gente que de Brasil me siga, está ¿sabes? bien, sí, sí, Então, gente, eu estou aqui com o Ryan Harvey. Corrigime, Ryan, se hablo mal tu sobrenombre. Harvey, está bien, sí. Está Ryan bien, está Harvey. bien. Então, gente, eu estou aqui com o Ryan. Ele é ex-funcionário do Facebook como moderador de conteúdos. Eu estou fazendo entrevista, gente, com o Ryan, porque o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo, tem uma frase muito famosa, Ryan, que eu gosto muito, que o Mauro Fagundes, Ujú, que coopera junto com Terça Livre, com Alan dos Santos ujú, e Ítalo Lorenzon, ele fala muito sobre isso, que o que eles querem não pode ser dado, tem que ser tomado, que é a liberdade. Então, Ryan, ujú, eh, eh, yo, lo que yo quiero es que tú le expliques a la gente ujú. cómo podemos ayudar, cómo podemos frenar eso, ese tipo de censura, ese tipo Sí. de, ¿cómo se dice? Eh, Sim, actos. então a gente de Brasil é muito difícil porque as as organizações como STF, como a Corte Suprema de Brasil, eles têm muito poder. Vocês como gente, pues podem sim fazer protesta também, mas Facebook e Twitter, pues quem governa a eles, é verdade? Então, é muito difícil. Podem seguir falando com pues, seus amigos. Sim, sigan luchando. Não Amén. perdem a esperança. E Esperanza. isso, porque se podem quitar suas liberdades pequenas, pues podem quitar mais liberdades. Mas Sí, liberdade, isso. sí.
Si quieres hablar, si te sientes más a gusto, Ryan, puedes hablar en español. Ok. Sientes más a gusto. Eh, Otra pregunta acá. Eh, ¿Cómo ya hablamos sobre que los Estados Unidos ya tiene como ya tiene claro lo que es la libertad? Ujú, Pero, sí. y actualmente, ahí en Estados Unidos, ¿hay algún, aparte de esa censura que tú hablaste, hay otro tipo de censura a los cristianos o a los evangélicos en el Facebook, así, Sí, o pues sí, no? vemos un poco de censura sobre ciertas palabras. Otro socio que trabaja para Proyecto Veritas, él trabajó para, creo que era no, no que era Pinterest, creo que sí, trabajó para Pinterest y él vio que estaban censurando como la palabra pro vida, como en inglés pro life, Sí, que estaban limitando ese hashtag en las redes sociales. Entonces sí, y cuando yo trabajé para Facebook había un conservador, bueno, una persona religiosa pro vida que se llama Seth sí, Grover y entonces uno de sus videos fue borrado y no había razón para borrarlo. Entonces sí, sí, hemos visto que hay censura contra conservadores, contra cristianos. sí, Am, Otro ejemplo es, había bueno, en Alabama recientemente había una ley que querían pasar para prevenir, bueno, sí, para prevenir abortos. La ley estaba en contra de los abortos en un estado muy conservador que es Alabama sí, y muchas celebridades iban en contra de eso. Ellos querían más abortos. Entonces decían la frase, los hombres no deberían, no pueden o no deben hacer leyes. Los hombres no deben hacer leyes en cuanto sí, al cuerpo de las mujeres. Y cierto. esa frase, curiosamente, va en contra de la política de Facebook, porque Ah, está sí, excluyendo a los hombres de un proceso político. Y cierto. Facebook sabía que iba en contra de de su política, más Sí. nos dijeron a nosotros, sí sabemos que va en contra de esa frase, pero vamos a dar otra excepción para permitir esa frase. Entonces, todos los izquierdistas están tendidos a violar las leyes de Facebook, las reglas, porque Facebook los permite. Ryan, el otro día te escuchaba en Terza Libre Sí. y tú decías que eh, esa ley que fue creada Ujú. quedó como obsoleta, quedó como viejo. Sí, 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 Esa cierto. ley con lo que Facebook está haciendo, ¿cómo es eso? Sí, bueno, estamos hablando ahora de otra ley de 1996, la Eso, sección 230. Pues hemos visto que en los últimos 10 años, sí, de nivel mundial, hemos visto una revolución digital. Entonces, con el Internet, pues se ha cambiado tanto el mundo. Hoy día, no sé si tienes sobrinos o sí, pequeños, tengo sobrinos, sí, pero como todos andan como desde 5 años de edad, andan con su tableta, ¿no? Y viendo sí, videos por internet. Entonces, sí, el mundo ha cambiado. Esa ley fue diseñado a contribuir a que el internet creciera. Pero hoy día vemos que hay un monopolio de compañías y sí, ya no requieren, esas compañías ya no necesitan protección del gobierno. Y porque antes, si yo dijera cosas en un foro de internet, sí, eh, la compañía que era dueño del sitio de web era responsable sí, por cada comentario. Entonces, sí, por eso dije que la ley era muy vieja, porque fue creada hace 20 años, que para el tiempo del internet podrían haber sido como 100 años de avances de tecnología, porque ya hemos avanzado muy rápido en términos de tecnología. sí. Y Ryan, y esa ley Ujú. a nuestro favor, a nuestro favor, ¿puede perjudicar a Facebook? O cómo? No, Sí, por ejemplo,
si no tuvieran esas protecciones, Facebook tendría que limitar mucho los comentarios. O sea, Facebook no, o sea, no podrías publicar mucho en Facebook, pero Ujú. también Facebook, lo bueno que saldría de eso, de cambiar la ley o quitarle la protección, sería que Facebook tendría que ser responsable Sí, por, por censurar a la gente. Entonces, tendría que permitir todos los comentarios. Una de dos cosas. Tendría que, primero, no, Facebook podría decir, ok, no pueden decir nada y limitar los posts. Y otra sí, opción sería que Facebook permitiría cualquier comentario. Cualquier comentario, a menos que fuera en contra de la ley de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, cosas que se borrarían sería, pues sí, si alguien está amenazando muerte, pero eso de mensaje de odio, pues no tiene un respaldo de la ley. No está en contra de la ley de Estados Unidos, sí, pues decirle a una persona que está feo o que es una sí, puta, algo así, si no está en contra de la ley. Y sí, Facebook ya llega a ser un foro público, ya es un foro público. La mayoría de la gente lo usa. Es igual como salir a la calle a hablar con su vecino. Uno está en la calle, puede decir lo que sea, a menos que no esté cometiendo violencia, nada le pasa. Pero vemos que Facebook está castigando a la gente por no conformarse a sus propias reglas que cambian sí. cada mes y protegen a ciertas personas. Entonces Facebook es como policías, son como policías de pensamiento. Ah, sí. Y Harvey, otra cosa que te quería preguntar, Sí, que, que me interesa mucho también sobre la cuestión de Estados Unidos-China, sí. porque eso es un problema geopolítico muy grave lo que está aconteciendo, ¿no? Ujú. Y lo que yo estoy sabiendo es que Estados Unidos está queriendo financiar varios países para que esos países no tengan acceso a, al, ¿cómo se dice? Al 5G de Huawei. Ok. Entonces, vemos, bueno, eso de 5G es muy interesante porque mucha gente nos han advertido que es una tecnología peligrosa, igual Sí, como la inteligencia artificial, que también lo hemos vendido a China. China sí, siempre ha robado las ideas de Estados Unidos. sí, Um, el, la compañía de Hawaii de China, pues sí, no tiene los intereses de Estados Unidos. O sea, es un riesgo para la seguridad nacional. sí. Por eso también vimos que TikTok ya está siendo vendido de China a una compañía estadounidense que es Microsoft. Microsoft, eso, fiquei Sí. sabendo. Entonces, de 5G, eu não sé mucho de eso, um, Sí, pero yo creo que sí puede ser una cosa muy peligrosa para la gente, porque sí, son como waves, como en el aire, como sí, ondas, como que pueden ser dañosos. isso. Sí. Entonces, pero de su pregunta, um, Porque yo quería entrar en un tema y sobre eso, Facebook, ujú, te quería hacer esa pregunta ujú, porque para entrar en nuestro tema principal, que es la censura, sí. ¿Facebook hace alguna cosa al respecto sobre eso, sobre ese tema? ¿Permite más ese tema? ¿Cómo es? ¿Está más del lado de China, de Estados Unidos? ¿Cómo que es? Facebook no permite muchos ataques a China. Sí, Pasa lo mismo como pasa en la liga de básquetbol. Por ejemplo, en la liga de básquetbol de los Estados Unidos, la sí, NBA, sí, ahí veo. con LeBron James, como no pueden hablar mal de China. Ah, Entonces, sí, y también pueden hacer protestas de Black Lives Matter, de todo eso, pero no pueden poner en sus playeras, los jugadores de básquetbol, no pueden sí, poner allí de apoyo a la policía y no pueden hablar mal de China. Entonces, pues sabemos que pasa censura de eso. am, sí, que apoyan a China. China tiene un tipo de control a la sociedad muy fuerte, que no pueden sí, practicar su religión.
Y lo triste es que Facebook ayuda a China con eso. Y Google también pues ha vendido inteligencia artificial, que era una herramienta de guerra. Es una tecnología del ejército. Y Sí, Google lo vendió a China. Entonces, de 5G, pues también es una tecnología. Si un país no lo tiene, imagínese como un país que no tiene internet, no se queda al mismo nivel que otros países. Pero con nuevas tecnologías, pues hay posibilidad de crecimiento económico, pero también hay sí, muchos riesgos. Y un país como, por ejemplo, como Nicaragua, puede censurar de completo su gente. La gente de Nicaragua sí, casi no tienen, sí tienen acceso a Facebook, pero creo que el gobierno lo controla mucho cómo lo usan. sí, Pero sí, es muy cierto como Facebook apoya dictadores como los de China, los de la Corte Suprema de Brasil. sí, Entonces, Facebook es en sí como un gobierno muy, muy poderoso global. But like, who's gonna sí, limit? ¿Quién lo controla a Facebook? ¿Quién, a nivel global, quién puede gobernar a Facebook? Nadie le puede ¿quién gobernar. fiscaliza, no? Ujú. Entonces, Ryan, eh, aquí vamos a ver, ya Una pregunta está. más, sí. Sí, aí a gente acaba aí. Já Is that all vai your passando o questions? tempo e fica muito bom, sabe? Falamos de Então, muchas, muchas cosas. Sí, hay buena conversación, sí. sim, bueno. Então, a última pergunta, então. Sí, Porque eu sou o líder espiritual, né? Eu trabalho com gente. sí, Esse aqui vai para meus seguidores no Brasil. sí. Eu vou falar em português. Então, eu como eu sou líder espiritual, eu e outro Ajá, amigo, que eu acho que ele não chegou a entrar na live, sí. mas ele é missionário, casou com o Brasil, casou com uma mexicana, Ajá, e nós somos líderes espirituais. E sí. essa conversa que a gente está tendo hoje, Ujú, a gente teve semana passada com alguns irmãos que esse problema que está acontecendo, esse problema político, geopolítico, na ujú, verdade, a gente fica muito atento a isso, porque eu, como cristão, acredito. Não sei se você acredita, Ryan, em Deus. Você sí, acredita em Deus, sí, né? sí. Então, nós temos uma crença, né, que Jesus vai voltar, né? Ujú, E quanto mais perto da volta do Senhor está, mais essas coisas vão acontecer. Então, sí. nós ficamos advertindo as pessoas, não, né? Que Ujú, são sinais que estão acontecendo para que a volta do Senhor venha ujú, cada vez mais perto. Então, Ryan, eu te agradeço, para não estender muito, eu te ujú, agradeço por tudo, por as tuas palavras, ujú, obrigado por tirar nossas dúvidas, sí, obrigado por falar e por essa entrevista que você aceitou, muito ujú, obrigado, viu? sí. Um dia eu quero te convidar você para você fazer uma live no Instagram ou no Ujú, Facebook, porque eu sei que esse vídeo ele vai explodir, sí. vai chegar muita gente, muitos amigos meus estavam me perguntando, cadê a live? Cadê o Zoom? Cadê a Ajá. reunião? Então, estavam me falando, né? Falei, espera aí que 11 horas da noite vai estar. Sí, es muy importante que a gente sabe que los derechos los derechos no vienen del gobierno, los derechos vienen de Dios. Mucho, como el derecho de expresarse, expresar practicar su religión, viene Sim, De Dios y no queremos ser esclavos de un gobierno. Sí. exactamente. Y Ujú. para llegar a ese punto, Ryan, lo que yo quedé sabiendo que eh, Estados Unidos también se basa mucho en la Biblia, ¿no? Para hacer Ujú. sus leyes, ¿no? Para Sí, hacer sus leyes nacionales. sí. Y entonces, Harvey, Ryan,
Yo quiero que tú te despidas, que tú hagas la propaganda de tus canales en Facebook, de Instagram, Ujú. lo que quieras para despedirnos. Ah, sí. Pues sí, entonces me pueden seguir en Twitter. Ya es at Real Ryan Hartwig. En- entonces, sí, es en Instagram también lo mismo, at Geal, cómo se dice en portugués? Geal, Real Ryan Hartwig. Entonces, es mi nombre. También mi sitio de web, Real, ryanhartwig.org. Sí, Real es real, real, sí, sí, es real. real Ryan Hartwig, Es sí, real, aquí no Brasil es real. sí. Entonces, sí, me pueden seguir ahí, me pueden enviar un mensaje. Entonces, sí, voy a visitar a Brasil la semana que entra. La semana que entra Cierto, yo voy. estaba viendo hasta compartí hoy tu post que semana que viene estarás acá en Brasilia, ¿no? Con la Sí, diputada federal Bia Kicis, ¿no? así es, sí. Y Sería muy entonces, bueno. sí, pueden ver mis videos y pues sí, voy a estar en Brasil a visitar algunas personas. So, yeah, just thanks so much for your support. Gracias, muchísimas gracias por su apoyo. Eh, Ojalá que pueda ayudar mucho a Brasil para que puedan tener, para que haya menos censura y para que haya más libertad. Sí, Sí, realmente Estados Unidos para nosotros es un ejemplo de libertad, porque se respetan muchas cosas que acá nosotros estamos atrasados, en Brasil, en sí, Argentina, estamos atrasados porque en Argentina ahora el presidente, el Estado tomó cuenta de las comunicaciones y tu venida acá para Brasilia será muy grande, sé que va a ser sí, muy grande. Ojalá te pueda hacer una entrevista acá en sí, Brasilia. sí, sería bueno. Yo creo que sí. Sí, Bueno, Ryan, sí, muchas gracias. Dios te sí, bendiga. Fuerza en ese tu caminar, en ese andar, tu venida acá para Brasilia. Dios te bendiga, te ilumine y pueda salir todo bien. sí, gracias, Narciso. Buenas noches. Buenas noches. Chao.